Hay una pregunta que me hice durante 6 años y que nunca supe responder correctamente. ¿Cómo es posible querer a alguien que te está destruyendo? No por masoquismo, no por debilidad, sino porque la destrucción era tan metódica, tan paciente, tan perfectamente disfrazada de preocupación y de amor, que durante mucho tiempo no pude verla como lo que era. Mi suegra se llamaba Hortensia. Era una mujer de 61 años cuando la conocí, pequeña, de cabello teñido de castaño oscuro que nunca dejaba crecer más de lo que calculaba que era elegante, con las manos siempre cuidadas y una manera de hablar que en las primeras semanas me pareció refinada y que con el tiempo aprendí a leer como lo que era. El instrumento de alguien que había perfeccionado durante décadas el arte de decir exactamente lo suficiente para que tú llegaras a las conclusiones que ella quería que llegaras, sin que jamás pudiera señalarse que te las había dicho directamente. Me llamo Isabel. Tengo 38 años. Me casé con Andrés, el hijo único de Hortensia, cuando los dos teníamos 27. Y durante los 6 años que duró ese matrimonio, Hortensia trabajó con una constancia y una habilidad que todavía me genera una especie de admiración retorcida para desarmarlo desde adentro. Lo que ella no calculó fue que yo empecé a guardar cosas desde el segundo año. No por desconfianza inicial. No porque tuviera un plan. Sino porque soy una persona que procesa las cosas escribiéndolas, que lleva años con el hábito de anotar lo que pasa porque escribirlo me ayuda a entenderlo. Y cuando empecé a anotar las cosas que pasaban con Hortensia, cuando vi esas notas acumularse en páginas y semanas y meses, empecé a entender que lo que estaba viviendo tenía un patrón. Y que los patrones se documentan. Pero para que entiendas lo que documenté necesitas entender primero qué tipo de persona era Hortensia y cómo operaba. Necesitas conocer la historia desde el principio, desde cuando yo era una joven de 27 años que creía genuinamente que acababa de ganar una familia. Conocí a Andrés en el trabajo. Los dos éramos analistas en una empresa de consultoría financiera. Él llevaba un año más que yo y fue mi punto de contacto durante los primeros meses de adaptación. Era ordenado, tranquilo, con sentido del humor seco que tardé unas semanas en calibrar y que una vez calibrado resultó ser completamente compatible con el mío. No era el tipo de hombre que entra a un cuarto y cambia su temperatura, no era presencia magnética ni carisma inmediato. Era algo más confiable que eso, era constante. Cuando decía que iba a hacer algo lo hacía. Cuando se comprometía a algo cumplía. En un ambiente laboral donde mucha gente prometía y luego ajustaba las promesas según la conveniencia, esa constancia me parecía extraordinariamente valiosa. Lo que no vi, o no quise ver en ese periodo de enamoramiento que tiene sus propios sesgos benevolentes, era que esa constancia también se aplicaba a su madre. Que el mismo hombre que nunca faltaba a un compromiso laboral también nunca fallaba a la llamada de mediodía de Hortensia, también nunca cuestionaba sus opiniones cuando llegaban disfrazadas de preocupaciones. También nunca reconocía abiertamente cuando sus propias decisiones habían sido influenciadas desde afuera. Y que una vez que lo calibré me pareció exactamente mi tipo de humor. Empezamos a salir casi sin darnos cuenta, de la manera en que suceden las cosas cuando pasas muchas horas con alguien en un ambiente de presión y de pronto la línea entre compañero y algo más se vuelve permeable. La primera vez que conocí a Hortensia fue en una cena en la casa de ella, 3 meses después de que Andrés y yo empezáramos a salir. Vivía en una colonia residencial de clase media alta, en una casa decorada con el tipo de precisión que comunica que la persona que vive ahí piensa en cómo es percibida desde afuera. Cuadros elegidos con cuidado, muebles coordinados, la clase de orden que no es el orden natural de una casa donde se vive cómodamente sino el orden de una escenografía mantenida para los visitantes. Hortensia me recibió con una calidez que fue inmediatamente envolvente. Me abrazó como si me conociera de tiempo, me dijo que había escuchado mucho de mí, me preguntó sobre mi familia, sobre mi carrera, sobre mis planes. Era el tipo de anfitriona que hace que el cuarto sea cómodo para todos, que dirige la conversación con una habilidad aparente, que te deja la sesión pensando que fue una noche extraordinariamente agradable. Me encantó. Lo dije literalmente cuando Andrés me dejó esa noche frente a mi departamento. Me encanta tu mamá. Él sonrió con la sonrisa de alguien que escucha eso con frecuencia y que todavía no está seguro de cómo sentirse al respecto, aunque en ese momento yo no leí esa ambigüedad. Andrés era hijo único. Su padre había muerto cuando él tenía 16 años, un accidente de tráfico súbito que reestructuró de golpe la familia en una diada. Él y Hortensia, solos, durante los 11 años anteriores a que yo apareciera. Esa diada tenía su propio lenguaje, sus propios códigos, una intimidad construida en el dolor compartido de la pérdida y en los años de reconstrucción que siguieron. Era comprensible. Era también, como entendería después, el terreno donde se había sembrado algo que a primera vista parecía protección y que por dentro era otra cosa completamente. Hortensia había criado a Andrés con la convicción, nunca dicha explícitamente pero presente en cada decisión, de que su felicidad era responsabilidad de ella. No en el sentido de que lo consentía o lo sobreprotegía de manera obvia. En un sentido más sutil y más difícil de nombrar, Hortensia había organizado su propia identidad alrededor de ser la persona más importante en la vida de Andrés.
Ser eso era lo que le daba sentido. Era quien lo conocía mejor. Era quien entendía sus necesidades antes de que las expresara. Era el norte magnético de su mundo. Y cuando yo entré en escena, representé por primera vez en 11 años una amenaza real a esa posición. No lo vi en los primeros meses porque Hortensia no lo mostró en los primeros meses. Los primeros meses fueron exactamente lo que parecían, una mujer cálida que le daba la bienvenida a la novia de su hijo con generosidad genuina. Nos invitaba a cenar. Me mandaba mensajes preguntando cómo estaba. Cuando cumplí años organizó una pequeña reunión sorpresa que me pareció el gesto más considerado que alguien fuera de mi familia directa había tenido conmigo. Le dije a Andrés que me parecía extraordinaria. Él dijo que sí, que su madre era así. Usó la palabra así de una manera que en ese momento interpreté como orgullo y que hoy reconozco como la vaguedad cautelosa de alguien que sabe más de lo que está diciendo. La primera señal llegó 4 meses después de esa cena inicial. Era sutil, tan sutil que casi no la registré. Andrés y yo habíamos tenido un desacuerdo, nada grave, el tipo de fricción ordinaria de dos personas que están aprendiendo a convivir y que tienen opiniones distintas sobre cosas concretas. No recuerdo el tema exacto porque era genuinamente menor. Lo que sí recuerdo es que al día siguiente Hortensia me llamó para preguntarme cómo estaba, y en el transcurso de esa conversación dijo, casi al pasar, que Andrés era un hombre que necesitaba mucha paz en su vida. Que había tenido una infancia difícil, que el duelo por su padre había dejado marcas que no siempre eran visibles pero que estaban ahí, y que las personas cercanas a él necesitaban entender eso y cuidarlo. Era una afirmación completamente razonable en apariencia. Claro que había que cuidar a Andrés. Claro que su historia importaba. Pero había algo en el tono y en el momento que me generó una incomodidad que no supe nombrar de inmediato. Era como si Hortensia me estuviera dando instrucciones. Como si me estuviera diciendo que en cualquier desacuerdo con Andrés, la persona que debía ceder era yo, porque él era el frágil y yo era la que tenía que entender. No dije nada en ese momento. Archivé la incomodidad en algún lugar interno y seguí con el día. El segundo incidente fue 3 semanas después. Andrés y yo estábamos considerando irnos a vivir juntos. Era el paso natural después de 8 meses saliendo, ambos teníamos departamentos propios, habíamos tenido la conversación varias veces y ambos estábamos listos. La pregunta era cuándo y dónde. Habíamos visto 2 opciones y teníamos una preferida. Una tarde Andrés llegó a mi departamento con una cara que no reconocí de inmediato. Había hablado con su madre. Hortensia le había expresado preocupaciones sobre el departamento que habíamos elegido, sobre la zona, sobre los costos a largo plazo. Ninguna de las preocupaciones era descabellada en sí misma. Pero el resultado de la conversación con su madre era que Andrés ya no estaba seguro de la decisión que habíamos tomado juntos. Le pregunté si había algo específico que le preocupara a él. Me dijo que lo que le preocupaba era lo que le había dicho su madre. Le señalé, con la delicadeza que el momento requería, que la decisión era nuestra y que quizás podíamos revisarla juntos en lugar de a través de las preocupaciones de un tercero. Andrés se puso a la defensiva. Me dijo que su madre solo quería lo mejor para nosotros. Le dije que no lo dudaba pero que nuestra vida era nuestra. Fue la primera discusión real que tuvimos y giró completamente alrededor de Hortensia, lo cual en ese momento me pareció una anomalía. Con el tiempo entendí que no era anomalía. Era el patrón. Nos casamos 2 años después de conocernos. La boda fue lo que ambos queríamos, mediana, en un jardín, sin exageraciones. Hortensia ayudó con la organización de algunas cosas, lo cual en el momento agradecí porque tenía gusto y recursos que facilitaban decisiones. Lo que no registré bien en ese periodo era la frecuencia con que las sugerencias de Hortensia terminaban siendo las decisiones finales, no porque yo cediera explícitamente sino porque cuando yo no cedía. Andrés mediaba de una manera que invariablemente favorecía la posición de su madre. El día de la boda, Hortensia lloró durante la ceremonia. Lágrimas reales, no performativas. Eso me importa decirlo porque sería fácil pintarla como alguien que nunca tuvo sentimientos genuinos, y no creo que eso sea verdad. Creo que Hortensia genuinamente amaba a su hijo. Creo que sus lágrimas ese día eran reales. El problema no era la ausencia de amor. El problema era que ese amor había construido una arquitectura de control tan arraigada que ya no podía distinguirse del amor en sí mismo. Antes de hablar de lo que el matrimonio fue en sus partes difíciles, quiero ser honesta sobre lo que también fue en sus partes buenas. Porque las hubo. Y sería deshonesto, y también inexacto, pintar 6 años como uniformemente oscuros cuando no lo eran. Andrés era, en los espacios que no estaban colonizados por la dinámica con su madre, una persona genuinamente buena. Era el tipo de compañero que recordaba qué proyectos tenías en proceso y te preguntaba cómo habían salido. Que cuando estabas enferma aparecía con lo que necesitabas sin que tuvieras que pedirlo. Que tenía la paciencia de escuchar las cosas completas antes de responder, lo cual en el mundo actual es más raro de lo que parece.
Hay noches que recuerdo con claridad y con algo que sigue siendo afecto aunque la historia terminara como terminó. Una noche de lluvia en que nos quedamos sin salir leyendo los dos en el mismo sillón durante horas. Una tarde en que cocinamos juntos algo que salió completamente diferente a lo que habíamos planeado y nos reímos de eso durante días. Eso también fue real. Y el hecho de que lo real coexistiera con lo dañino es parte de lo que hace que este tipo de situaciones sean tan difíciles de navegar. No es que todo fuera malo. Es que lo bueno y lo malo estaban entretejidos de una manera que hacía imposible separar uno del otro sin perder algo que genuinamente valías. Los primeros 2 años de matrimonio establecieron el ritmo de lo que vendría. Hortensia llamaba a Andrés todos los días. No como hábito agresivo sino como rutina naturalizada, una llamada al mediodía, rápida, para saber cómo estaba. Andrés la contestaba siempre. Si estábamos en medio de algo, pausa. Si era una cena de celebración, pausa. La llamada de Hortensia era prioridad implícita en el orden de las cosas, y nadie la había declarado así explícitamente pero estaba ahí. Yo intenté hablar de esto con Andrés 2 veces en el primer año. Las 2 veces la conversación terminó con él explicándome que yo no entendía lo que había sido su infancia, que no entendía la relación que tenían, que no había nada de malo en que un hijo hablara con su madre. Tenía razón en cada punto individual. Lo que era imposible explicar sin que sonara a celos o a inseguridad era que el problema no era la llamada de mediodía en sí misma. Era la totalidad de la presencia de Hortensia, que se extendía a través de 100 pequeños canales en nuestra vida diaria de una manera que era imposible señalar en un solo punto sin parecer irrazonable. Y Hortensia sabía eso. Era, creo, el núcleo de su estrategia aunque nunca usara esa palabra, hacer que cualquier objeción mía pareciera irrazonable porque cada elemento individual era defendible. Era maestra en lo individual razonable que suma a totalidad sofocante. El segundo año empezaron las conversaciones sobre hijos. Andrés quería. Yo también quería, en algún momento, pero tenía un proyecto de crecimiento profesional que quería consolidar primero, un par de años de margen que me parecían razonables. Andrés aceptó eso cuando hablamos solos. Pero cuando Hortensia se enteró de que estábamos esperando, comenzó un ciclo de comentarios indirectos que duró meses, artículos sobre fertilidad que me mandaba por mensaje con textos neutros como encontré esto interesante. Menciones en conversaciones familiares sobre los hijos de tal o cual persona que eran tan felices. Una tarde en que, frente a Andrés y a mí, le dijo a una amiga suya que estaba de visita que los jóvenes de hoy esperan demasiado y luego se arrepienten. Ninguna de esas cosas era un ataque directo. Cualquiera podría haberme dicho que estaba interpretando mal, que era sensible, que buscaba conflicto donde no lo había. Pero las notas que había empezado a tomar, las fechas y los contextos y las palabras exactas que iba registrando, me decían que había un patrón demasiado consistente para ser coincidencia. Las notas empezaron en el segundo año del matrimonio. Fue orgánico, como dije antes, yo siempre escribí para procesar. Pero en algún momento me di cuenta de que lo que estaba escribiendo sobre Hortensia era diferente a lo que escribía sobre otras cosas. Era más específico, más detallado, con contexto y con citas textuales que yo intentaba reproducir con precisión porque algo en mí entendía que importaban. Déjame contarte cómo era ese hábito en la práctica, porque creo que es importante entenderlo. No era que llegara a casa cada noche y me sentara a redactar un informe. Era mucho más difuso que eso. Era que después de una cena donde había pasado algo que me generaba esa incomodidad específica, la que ya reconocía como señal de que Hortensia había hecho un movimiento. Yo encontraba 15 minutos antes de dormir para escribir lo que recordaba. Con las palabras exactas que podía recuperar. Con el contexto de quién estaba, qué había pasado justo antes, cuál había sido la reacción de Andrés. Con el tiempo me di cuenta de que esos fragmentos individuales, leídos juntos en orden cronológico, contaban una historia que los fragmentos separados no contaban. Era como cuando juntas las piezas de un rompecabezas que en suelto no muestran nada reconocible pero que armadas revelan una imagen completa. El patrón de Hortensia era una imagen de ese tipo, invisible en el fragmento, completamente evidente en el conjunto. Fue orgánico, como dije antes, yo siempre escribí para procesar. Pero en algún momento me di cuenta de que lo que estaba escribiendo sobre Hortensia era diferente a lo que escribía sobre otras cosas. Era más específico, más detallado, con contexto y con citas textuales que yo intentaba reproducir con precisión porque algo en mí entendía que importaban. Que algún día querrías tener los detalles correctos. No todos esos registros sobrevivieron el tiempo en el mismo formato. Algunos los pasé a digital. Algunos los guardé como mensajes enviados a mi propia dirección de correo, con fecha y detalle. Cuando Hortensia empezó a usar el teléfono de manera más activa para comunicarse conmigo, guardé esas conversaciones. No todas, pero las que me generaban esa incomodidad específica. La escalada ocurrió en el tercer año. Lo que cambió en el tercer año fue el trabajo. Yo recibí una oferta de ascenso que implicaba liderar un equipo de 12 personas y asumir proyectos de mayor escala.
Era un paso importante en mi carrera, el tipo de oportunidad que se presenta una vez y que si la dejas pasar puede no volver. Andrés lo celebró cuando se lo dije. Fue genuino, me conocía suficientemente para saber lo que significaba para mí. Hortensia lo celebró también. Me mandó flores. Me llamó para felicitarme. Fue perfectamente apropiada en la superficie. Y en el transcurso de los siguientes 3 meses, de maneras que nunca podría señalarse directamente hacia ese ascenso, comenzó a sembrar preocupaciones en Andrés sobre nuestra vida doméstica. Sobre el tiempo que yo dedicaba al trabajo. Sobre el impacto que eso tenía en Andrés, que también tenía sus propias necesidades. Sobre si yo estaba equilibrando bien mis prioridades. Sé esto no por lo que Hortensia me dijo a mí, sino por lo que Andrés empezó a decirme. Las frases de Andrés en ese periodo tenían una cadencia que reconocía, no eran las frases de Andrés. Eran las preocupaciones de su madre transmitidas a través de su voz. El trabajo de Hortensia era tan efectivo porque no necesitaba hablar conmigo directamente. Solo necesitaba hablar con Andrés, que era el canal a través del cual todo llegaba a mí. Hubo una noche de ese tercer año que fue el punto en que algo cambió en mi interior de manera irreversible. Habíamos tenido cena con Hortensia y con la hermana de ella, una mujer que vivía en otra ciudad y que visitaba 2 veces al año. La cena fue agradable en general. Pero al final de la noche, mientras Andrés estaba en el baño, Hortensia me dijo algo que me quedé procesando durante semanas. Me dijo, con esa voz suya de tono moderado y palabras perfectamente elegidas, que ella quería que Andrés fuera feliz. Que siempre había querido eso. Que había sacrificado mucho para criarlo bien y que lo último que quería era verlo en una situación que no lo hiciera feliz. Que esperaba que yo entendiera lo importante que era para ella que él estuviera bien. Todo eso era impecable. Completamente impecable. Pero la hermana de Hortensia, que no era parte del sistema y que había llegado desde otra ciudad sin los años de dinámica familiar que yo había acumulado, me miró en ese momento con una expresión que era inequívoca. No dijo nada. Pero su mirada decía, te está amenazando. Eso fue lo que registré esa noche cuando llegué a casa y Andrés ya dormía y yo me quedé en la cocina con un vaso de agua escribiendo lo que había pasado. No en términos de acusación, no en términos de mi suegra me amenazó, sino con las palabras exactas que había usado, el contexto, el momento, la mirada de su hermana. A partir de ese punto, dejé de escribir solo en cuadernos. Empecé a guardar sistemáticamente. Lo que me sorprendió fue lo fácil que resultó una vez que lo decidí. El teléfono que todos llevamos encima todo el tiempo resulta, una herramienta de documentación extraordinaria si sabes usarla para eso. Capturas de pantalla de conversaciones. Notas de voz grabadas para mí misma inmediatamente después de llamadas telefónicas con Hortensia, mientras el contenido estaba fresco. Correos enviados a mi propia dirección con fechas y resúmenes de conversaciones presenciales. No era trabajo adicional significativo. Era simplemente un cambio de hábito, en lugar de dejar que las cosas se disolvieran en la memoria donde con el tiempo pierden detalle y se vuelven susceptibles a la reinterpretación, las fijaba en el momento. Las hacía permanentes. Les daba la solidez de lo registrado frente a la fragilidad de lo recordado. Hay algo liberador en eso que no esperaba. Paradójicamente, guardar las cosas me permitió soltarlas en la vida cotidiana. Ya no necesitaba cargar cada incidente en la memoria activa porque estaba documentado. Podía ir a la siguiente cena con Hortensia sin el peso acumulado de todas las cenas anteriores porque las cenas anteriores estaban en un archivo, no en mi cuerpo. Cada mensaje de texto de Hortensia que tuviera ese perfil específico, el de la preocupación razonable que en realidad era presión, lo guardaba con captura de pantalla en una carpeta en mi nube personal. Cuando me llamaba y decía cosas que después Andrés repetía de maneras que generaban conflicto entre nosotros, tomaba nota de la fecha, la hora y el contenido. Cuando había reuniones familiares en que sucedían pequeñas cosas que no podían señalarse individualmente pero que sumaban, escribía lo que recordaba con el mayor detalle posible antes de que se enfriara la memoria. No era paranoia. Era el hábito de alguien que había entendido que estaba en un territorio donde las reglas no eran las que parecían y donde la única manera de navegar sin perder el hilo de lo que era real era tener un registro de lo real. El 4.º año fue el más difícil. En el 4.º año el matrimonio empezó a tener grietas visibles. No por una causa única sino por la acumulación de 4 años de una dinámica en que yo siempre quedaba como la persona irrazonable. En que cada vez que yo expresaba una preocupación sobre la presencia de Hortensia en nuestra vida, Andrés la defendía. En que la versión de nuestra relación que Hortensia construía en la cabeza de Andrés era una versión en que yo era el elemento perturbador y ella era el elemento estabilizador. Terapia de pareja. Lo propuse yo, en un momento en que el distanciamiento entre Andrés y yo era suficientemente claro para que ambos lo nombráramos. Había semanas en que vivíamos en paralelo dentro de la misma casa, cada uno en su propia órbita. Con conversaciones funcionales sobre el supermercado y las facturas pero sin la intimidad real que hace que una vida compartida valga el esfuerzo que requiere.
Proponer terapia me costó más de lo que esperaba, no por el orgullo ni la incomodidad con el proceso en sí. Fue que al proponerla estaba admitiendo algo que había estado resistiendo, que las cosas no estaban bien. Y admitirlo en voz alta, incluso solo frente a Andrés, hacía que la posibilidad de que no mejoraran fuera más real. Andrés aceptó sin demasiada resistencia, lo cual me dijo que él también lo había estado pensando. Que el distanciamiento era visible desde su lado también. Eso fue, extrañamente, un pequeño alivio, la confirmación de que lo que yo percibía era percibido también, que no era solo mi sensibilidad amplificada por años de fricción invisible. Como para que ambos lo nombráramos. Andrés aceptó. Fuimos durante 4 meses con una terapeuta que era buena, objetiva, que no favorecía a ninguno y que hacía las preguntas correctas. Lo que pasó en esa terapia es algo que todavía proceso. Porque en ese espacio, con una facilitadora neutral, Andrés empezó a hablar de cosas que yo nunca había escuchado de su boca de manera directa. Habló de lo difícil que había sido su infancia después de la muerte de su padre. Habló de la presión que había sentido de ser el hombre de la casa con 16 años. Habló de su madre con una mezcla de amor y de algo más que no nombraba directamente pero que la terapeuta, con la habilidad específica de su trabajo, fue acercando gradualmente a la superficie. En esas sesiones entendí algo sobre Andrés que no había visto completamente antes. No era un hombre débil. Era un hombre que había sido entrenado desde los 16 años para responder a las necesidades emocionales de su madre como si fueran emergencias, y ese entrenamiento era tan profundo que operaba de manera automática, por debajo del nivel de las decisiones conscientes. No lo hacía porque eligiera a Hortensia sobre mí. Lo hacía porque cuando Hortensia expresaba una necesidad, algo en él respondía antes de que pudiera pensar. Y hay algo importante que quiero decir sobre eso, entender ese mecanismo no lo excusaba. La comprensión y la excusa son cosas distintas. Puedes entender por qué alguien hace algo dañino y al mismo tiempo mantener que ese daño es real y que no estás obligada a seguir recibiéndolo. Esas dos cosas pueden coexistir. Tuve que aprender eso durante la terapia, porque mi tendencia natural era que entender algo equivalía a perdonarlo, que comprender las raíces de una conducta significaba aceptarla como inevitable. La terapeuta fue muy clara en que no era así. Que la historia de alguien explica pero no determina. Que Andrés tenía la capacidad de hacer las cosas diferentes y decidía trabajar en eso. Y que si no tomaba esa decisión, esa también era una decisión, no era un hombre débil. Era un hombre que había sido entrenado desde los 16 años para responder a las necesidades emocionales de su madre como si fueran emergencias, y ese entrenamiento era tan profundo que operaba de manera automática, por debajo del nivel de las decisiones conscientes. No lo hacía porque eligiera a Hortensia sobre mí. Lo hacía porque cuando Hortensia expresaba una necesidad, algo en él respondía antes de que pudiera pensar. La terapeuta lo nombró con precisión, parentificación. El proceso por el cual un hijo asume el rol emocional de un padre en una familia donde ese rol ha quedado vacante. Andrés había sido el sostén emocional de Hortensia durante 11 años antes de que yo existiera, y Hortensia, consciente o no, había mantenido esa estructura porque era la que le funcionaba. Eso me generó algo inesperado, comprensión. No hacia Hortensia, hacia Andrés. Entendí que lo que parecía traición de su parte no era traición sino compulsión. Que cuando elegía la versión de Hortensia sobre la mía, no era porque me quisiera menos. Era porque no tenía las herramientas todavía para hacer otra cosa. La pregunta era si quería desarrollar esas herramientas. Y durante el 5.º año esa pregunta fue el corazón de todo. Hubo progresos. Reales, concretos. Andrés empezó a poner límites, pequeños al principio, luego más claros. Redujo la llamada de mediodía a cada 2 días. Empezó a consultar conmigo antes de tomar decisiones sobre nuestra vida doméstica en lugar de reportarle primero a su madre. Hubo semanas en que el matrimonio se sentía como algo que podía sostenerse, que podía crecer hacia algo más equilibrado. Y luego llegó lo que no esperaba. Una noche de noviembre del 5.º año, Andrés salió a llevar al perro a dar una vuelta y dejó su teléfono cargando en la mesita de noche. No lo busqué. Estaba leyendo. Pero el teléfono vibró con una notificación y vi, desde donde estaba, que la notificación era de un número que no reconocí. Nombre guardado como inicial y apellido, no como nombre completo, que era la manera en que Andrés guardaba los contactos de trabajo. No habría pensado nada si no hubiera sido por el contenido visible en la previsualización de la notificación, que eran solo las primeras palabras del mensaje pero que eran suficientes para que algo en mi interior se detuviera. No voy a reproducir exactamente lo que decía porque no importa el detalle específico. Lo que importa es lo que significaba, había alguien más. No desde esa noche. Desde hacía tiempo. Hay un momento específico en que el cerebro registra algo que el cuerpo ya sabe. Lo he leído después en artículos sobre cognición, sobre cómo la mente consciente es en realidad la parte más lenta del sistema de procesamiento. El cuerpo recibe la información primero.
La procesa. Y luego, cuando la mente consciente llega, lo que encuentra no es sorpresa sino reconocimiento. Una versión de, eso. Claro. Eso fue lo que sentí en los 10 minutos que esperé a que Andrés volviera. No el colapso que imaginaba. No el grito interno. Sino ese reconocimiento frío y claro de algo que ya estaba ahí antes de que tuviera nombre. Lo que importa es lo que significaba, había alguien más. No desde esa noche. Desde hacía tiempo. Me quedé en la cama sin moverme durante los 10 minutos que Andrés tardó en volver. Cuando entró al cuarto me vio la cara y supe que la cara me delataba porque tengo la expresión fácil de leer para las personas que me conocen bien. Me preguntó qué pasaba. Le dije lo que había visto. Con calma. Con la calma específica de los momentos en que el mundo se reordena y todavía no has llegado al lugar donde sentirás lo que tienes que sentir. Pero el cuerpo entiende que ese momento no ha llegado todavía y que primero necesitas información. Andrés no negó. No intentó explicar que era un malentendido. Se sentó en la cama y durante un rato largo no dijo nada. Y luego dijo que lo sentía. Y luego dijo que hacía 4 meses. Le pregunté una sola cosa antes de pedirle que se fuera a dormir al cuarto de visitas. ¿Tu madre lo sabe? La pausa antes de que respondiera fue suficiente respuesta. Pero dijo que sí. Que se lo había contado a su madre hacía 2 meses porque necesitaba hablar con alguien y que su madre le había dicho que era algo que podía pasar, que los matrimonios tenían momentos difíciles. Que había que ver qué quería él realmente. No dormí esa noche. No me refiero a que dormí mal o que me desperté seguido. Me refiero a que no cerré los ojos. Me quedé en la oscuridad del cuarto procesando 2 cosas simultáneamente, y el hecho de que fueran 2 cosas en lugar de una me dice algo sobre dónde estaba yo en ese punto de la historia. El dolor por la traición de Andrés era real y profundo, pero en algún nivel había una parte de mí que lo había estado anticipando de manera difusa durante más tiempo del que quería admitir. No de manera consciente. Pero el cuerpo sabe cosas antes de que la mente esté lista para saberlas. Lo que me ocupó más esa noche, lo que me mantuvo en un estado de activación que no era solo llorar sino más bien de análisis sostenido, fue lo de Hortensia. Porque lo de Hortensia era diferente. Andrés era mi esposo y lo que había hecho era la traición de un esposo. Hortensia era la persona que me había dicho que me quería como a una hija. Que le importaba mi bienestar. Que quería lo mejor para los dos. Y que con esa misma boca, con ese mismo tono moderado y palabras perfectamente elegidas, había elegido saber lo que sabía y seguir llamándome los martes para hablar de reformas y recetas. Eso no era una debilidad ni una decisión tomada en un momento de confusión. Era una elección sostenida durante semanas. Una elección que me decía, más claramente que cualquier cosa que hubiera pasado en 6 años, exactamente dónde estaba yo en su jerarquía de importancia. Me refiero a que no cerré los ojos. Me quedé en la oscuridad del cuarto procesando 2 cosas simultáneamente, lo que Andrés había hecho y lo que Hortensia había hecho. Porque lo que Andrés había hecho era una traición. Dolorosa, real, del tipo de traición que te obliga a revisar la narrativa de los últimos meses buscando señales que no viste o que te negaste a ver. Pero lo que Hortensia había hecho era diferente. Hortensia sabía. Había sabido durante 2 meses. Y en esos 2 meses había seguido llamándome. Había seguido mandándome mensajes. Había seguido siendo la suegra que preguntaba cómo estaba, que celebraba logros en el trabajo, que fingía interés y afecto. Todo mientras sabía que su hijo me estaba traicionando y había elegido no decirme nada. Y no solo no decirme nada, le había dicho a Andrés que viera que quería él realmente. Le había dado permiso. Le había quitado de encima el peso moral de la situación envolviéndola en el lenguaje de la autorrealización personal. A las 3 de la mañana de esa noche abrí mi carpeta en la nube. 6 años de registros. Mensajes guardados. Notas con fechas y contextos. Las palabras exactas de aquella cena con la hermana de Hortensia. La cadencia de las preocupaciones que llegaban a través de Andrés. El patrón completo de 6 años de una mujer que había trabajado metódicamente para mantener a su hijo en su órbita y que cuando ese trabajo no había sido suficiente para sacarme del matrimonio, había encontrado la manera de que el matrimonio se deshiciera desde adentro. Tomé una decisión esa noche. No de venganza, necesito que quede claro. De documentación y de protección propia. Llamé a una amiga abogada que conocía de la universidad y que tenía especialidad en derecho familiar. No esa noche porque eran las 3 de la mañana, sino al día siguiente, temprano. Le dije que necesitaba orientación. Me escuchó. Me dio una cita para esa misma tarde. Lo que siguió fueron 3 semanas de conversaciones con mi amiga abogada, de revisión de lo que tenía guardado, de entender exactamente cuál era mi posición legal y qué opciones tenía. El divorcio era el destino obvio. La pregunta era cómo llegar a ese destino de una manera que me dejara en la posición más digna posible. Andrés,
En esas 3 semanas, estaba en un estado de limbo. No había salido de la casa porque yo no se lo había pedido. Dormía en el cuarto de visitas. Intentó hablar conmigo varias veces y yo le dije que necesitaba tiempo para procesar antes de tener esa conversación. Era verdad. Pero también era tiempo que yo estaba usando para organizar lo que necesitaba organizar. Hortensia me llamó 8 días después de la noche de noviembre. Un martes por la tarde, en su horario habitual. Contesté. Fue una de las conversaciones más extrañas que he tenido en mi vida. Hortensia habló durante 20 minutos sobre cosas completamente ordinarias, sobre una reforma que estaba haciendo en su casa, sobre una amiga común que había tenido problemas de salud, sobre una receta que había probado el fin de semana. Nada sobre Andrés. Nada sobre lo que yo sabía que ella sabía. Una conversación completamente normal de una mujer que o bien no tenía idea de lo que había pasado esa noche de noviembre, lo cual era imposible porque Andrés le contaba todo. O bien había decidido que la mejor estrategia era actuar como si nada hasta que yo diera el primer movimiento. Le escuché hablar durante 20 minutos. Respondí con monosílabos donde correspondía. Y cuando terminamos de hablar, escribí una nota de esa conversación con la hora exacta y el contenido. La reunión familiar que cambió todo fue en diciembre. Las 2 semanas entre la noche en que tomé la decisión de ir y la noche de la cena fueron de una concentración inusual. Seguí yendo al trabajo. Seguí funcionando en la superficie del día con la normalidad que el día requiere. Pero por debajo de esa superficie había una claridad que no había tenido en años. Sabía exactamente qué iba a pasar, cuándo iba a pasar y qué iba a decir cuando pasara. No lo planifiqué al detalle. No redacté un guión. Pero había leído y releído lo que tenía guardado suficientes veces como para que estuviera en mi memoria de manera accesible, para que pudiera recuperarlo en orden cuando fuera el momento. Para que no dependiera de la improvisación emocional de un momento que sabía que iba a ser emocionalmente intenso. Andrés me preguntó varias veces en esa semana si estaba segura de querer ir. Le dije que sí. Me preguntó si iba a estar bien. Le dije que sí. No le mentí en ninguna de las dos respuestas porque era verdad en las dos. Quería ir y iba a estar bien. Solo que su definición de bien y la mía probablemente no coincidían esa noche. La Navidad de Hortensia, que era tradición anual inamovible, cena en su casa, toda la familia de su lado, los mismos ritos de todos los años. Andrés me preguntó si iba a ir. Le dije que sí. Fui. Con mi carpeta. No la carpeta física, sino todo lo que contenía guardado en mi teléfono y en mi tableta, accesible en segundos. La cena fue como todas las cenas de Navidad de Hortensia, bien organizada, bien decorada, conversación fluida porque Hortensia era una anfitriona de excelencia. Había 15 personas alrededor de la mesa. La hermana de Hortensia estaba, la misma que me había mirado aquella noche con esa expresión que decía que me estaban amenazando. Después de la cena, en la sala, Hortensia hizo algo que no esperaba y que probablemente calculó que era el movimiento correcto en ese momento, en medio de la conversación general, con toda la familia presente. Me preguntó con voz amable y pública si Andrés y yo habían pensado ya en los planes para el año siguiente. Si había novedades. Era una pregunta aparentemente inocente. Pero yo entendí lo que era. Era el movimiento de alguien que en presencia de la familia quería establecer una normalidad, quería que yo respondiera como si todo estuviera bien. Quería usar el contexto social para neutralizar cualquier conflicto que pudiera surgir. Era el mismo mecanismo que había usado durante 6 años. Hacer las cosas en presencia de audiencias que me obligarían a ser razonable, a moderar, a no hacer olas. Esta vez no funcionó de la misma manera. Le respondí que sí, que había novedades, y que quizás era el momento adecuado para hablar de ellas dado que estaba toda la familia presente. El cuarto cambió de temperatura en décimas de segundo. Andrés, que estaba al otro lado de la sala, se tensó de una manera visible. Hortensia mantuvo la sonrisa pero algo detrás de sus ojos recalculó. No grité. No acusé. No hice nada dramático. Saqué el teléfono y les dije a los presentes que llevaba 6 años en esa familia y que había querido a Hortensia como a una madre y que por eso lo que quería compartir era difícil de decir pero necesario. Leí. No todo, porque no era el momento para un recuento exhaustivo. Pero sí lo suficiente. Leí fragmentos de mensajes de Hortensia a mí que a su lado ponía las acciones que había tomado simultáneamente según mis registros. Mensajes en que me preguntaba si estaba bien, a la par de conversaciones con Andrés que según él mismo me había contado durante la terapia de pareja habían cuestionado mi estabilidad. El mensaje de felicitación por mi ascenso, a la par del inicio del ciclo de presiones sobre el tiempo que yo le dedicaba al trabajo. La llamada del martes de diciembre, completamente ordinaria, 8 días después de que ella supiera que su hijo me había traicionado y había elegido no decirme nada. La hermana de Hortensia, que estaba sentada cerca de mí, no dijo nada.
pero asentía con pequeños gestos, los gestos de alguien que está reconociendo cosas que ha observado desde lejos durante años. Hortensia empezó a hablar antes de que yo terminara. Dijo que lo que estaba haciendo era inapropiado. Que estaba destruyendo la Navidad familiar. Que estaba sacando de contexto conversaciones privadas. Que si tenía problemas con Andrés debería hablar con Andrés, no hacer una escena en su casa. Le dije que tenía razón en que era inapropiado. Que había tardado 6 años en serlo. Que había pasado 6 años siendo lo opuesto de inapropiada, siendo razonable, siendo comprensiva, eligiendo las batallas, guardando silencio en los momentos en que hablar habría sido incómodo. Y que la razonabilidad de 6 años había sido interpretada como debilidad, como el silencio de alguien que no sabía lo que estaba pasando. Le dije que yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Lo había sabido durante 4 años. Solo había tardado en tener suficiente. Hubo un silencio en la sala que se sintió largo aunque probablemente duró 30 segundos. Y entonces habló la hermana de Hortensia. Dijo, con la calma de alguien que ha estado esperando un momento así durante más tiempo que yo, que ella había querido decirme algo hace años y que nunca había encontrado el momento correcto. Que lo que yo había descrito era consistente con cosas que ella había observado en su hermana durante décadas. Que lamentaba que nadie le hubiera dicho esto antes. Hortensia se volvió hacia su hermana con una expresión que no voy a intentar describir porque merecería su propio párrafo. Y su hermana le sostuvo la mirada con la tranquilidad de alguien que lleva mucho tiempo con un peso que finalmente ha depositado en el lugar correcto. Me fui de esa casa esa noche con la certeza de que el matrimonio con Andrés había terminado, que el proceso legal estaba iniciado, y que la versión de los hechos que Hortensia había construido con tanto cuidado durante 6 años tenía ahora versiones alternativas en boca de personas que habían estado presentes. Caminé a mi coche sola. Era una noche de diciembre fría, con las luces navideñas de las casas del alrededor encendidas, ese tipo de escenario que el mundo elige de manera completamente indiferente a lo que estás viviendo. Me senté en el coche durante unos minutos antes de arrancar. No llorando, no todavía. Solo sentada en el silencio del interior del coche con el mundo iluminado afuera. Pensé en la primera vez que había llegado a esa casa, años atrás, con la certeza de que acababa de ganar una familia. Pensé en cuánto había querido que eso fuera verdad. Pensé en lo genuino que era ese querer, lo real que fue durante el tiempo que duró, y en lo que cuesta reconocer que algo que querías con esa honestidad resultó ser diferente a lo que parecía. Y pensé en lo que mi amiga abogada me había dicho 2 semanas antes, cuando le pregunté si estaba haciendo lo correcto, que correcto era una palabra que no siempre era útil en estas situaciones. Que lo que importaba era si era verdadero. Y que lo verdadero no necesitaba pedirle permiso a nadie para existir. Arranqué el coche y me fui, que el proceso legal estaba iniciado. Y que la versión de los hechos que Hortensia había construido con tanto cuidado durante 6 años tenía ahora versiones alternativas en boca de personas que habían estado presentes. El divorcio se formalizó 6 meses después. No fue limpio del todo, no lo son casi nunca. Hubo negociaciones sobre bienes compartidos, sobre el departamento que habíamos comprado en el 3er año. Sobre cosas que se compran juntos asumiendo que van a durar y que cuando no duran requieren el trabajo poco elegante de la división. Mi amiga abogada fue esencial en ese proceso. Hubo momentos en que la negociación se complicó, momentos en que los abogados de Andrés planteaban posiciones que no eran razonables y que requerían respuesta. Hubo documentos que firmar en salas donde Andrés y yo estábamos en lados opuestos de una mesa y donde el espacio entre nosotros era la distancia entre lo que habíamos sido y lo que éramos en ese momento. En una de esas sesiones, mientras esperaba en el pasillo antes de entrar, Andrés pasó cerca de mí y se detuvo un momento. No dijo nada durante varios segundos. Y luego dijo, en voz baja, que lo sentía. Que sabía que lo había dicho antes y que probablemente no cambiaba nada, pero que lo sentía de verdad. Le dije que lo escuchaba. No le dije que lo perdonaba porque no era el momento ni lo sentía completamente todavía. Pero lo escuché. Y hay algo en escuchar sin responder con rencor que también es una forma de avanzar. No lo son casi nunca. Hubo negociaciones sobre bienes compartidos, sobre el departamento que habíamos comprado en el 3er año. Sobre cosas que se compran juntos asumiendo que van a durar y que cuando no duran requieren el trabajo poco elegante de la división. Mi amiga abogada fue esencial en ese proceso. Andrés y yo hablamos, al final, en una conversación que tuvo la seriedad que las conversaciones importantes merecen. Le dije lo que pensaba. Él me dijo lo que podía decir, que no era todo lo que necesitaba pero era lo que tenía disponible en ese momento de su vida. Hay personas que necesitan más tiempo del que tienes para dárselo para llegar al lugar donde podrían darte lo que necesitas. Andrés era esa persona. Quizás llegue algún día. No es mi responsabilidad esperar. Con Hortensia no volví a hablar. No porque haya una prohibición, no porque haya un acuerdo de no contacto. Simplemente no hay nada que decir que no haya sido ya dicho en esa sala de Navidad.
Y el silencio que queda cuando ya no hay nada que decir no es el silencio vacío del conflicto no resuelto. Es el silencio tranquilo de algo que terminó. Lo que sí pienso, cuando pienso en todo esto, es en cuánto tiempo perdí creyendo que el problema era mío. Que si yo era más comprensiva, más paciente, más dispuesta a entender la historia de Andrés y de Hortensia, las cosas mejorarían. Que la razonabilidad era la herramienta correcta para manejar una situación que no era razonable en ninguno de sus niveles fundamentales. La razonabilidad tiene su lugar. Pero tiene que tener sus límites. Y el límite de la razonabilidad es el momento en que entiendes que la otra persona está usando tu razonabilidad como herramienta propia. Que tu disposición a no hacer olas es precisamente lo que le permite a alguien más seguir construyendo en aguas que te pertenecen también. Ese momento llegó para mí aquella noche de noviembre. Y lo que me permitió responder a ese momento de la manera en que respondí, sin colapsar, sin hacer algo de lo que me arrepintiera después, fue que cuando llegó no estaba con las manos vacías. 6 años de notas. 6 años de fechas y contextos y palabras exactas. 6 años del hábito de escribir lo que pasaba porque escribirlo me ayudaba a entenderlo, y que resultó ser también el archivo que necesitaría cuando llegara el momento de que la verdad fuera más grande que yo sola. Hay algo que me pregunta la gente cuando cuento esta historia, si lo haría diferente. Si me casaría con Andrés sabiendo lo que sé ahora. Es una pregunta que parece tener una respuesta obvia pero que en realidad no la tiene, porque lo que viví en esos 6 años, incluyendo lo que dolió, me enseñó cosas sobre mí misma que no habría aprendido de otra manera. Aprendí dónde estaban mis límites, que no siempre los conocemos hasta que alguien los cruza. Aprendí que el amor genuino y las dinámicas dañinas pueden coexistir durante mucho tiempo antes de que uno pueda separarlos. Aprendí que documentar no es desconfianza, es responsabilidad hacia uno mismo. Y aprendí que las personas que trabajan en silencio para dañarte son las más difíciles de ver porque el silencio imita al cuidado. Que la mejor protección contra eso es exactamente lo contrario, no el silencio sino el registro. La claridad de saber lo que pasó, cuando pasó, qué se dijo. Hoy tengo 38 años. Vivo sola en un departamento que elegí sola, sin consultar con nadie las dimensiones ni la zona ni los vecinos ni el precio. Trabajo en un puesto que llegué por mi propio camino. Tengo amigas que me conocen completa, incluyendo las partes que durante 6 años tuve que moderar para que el matrimonio funcionara. Y tengo la certeza de que si alguna vez me encuentro de nuevo en una situación en que las cosas no son lo que parecen, voy a tener las herramientas para verlo antes y responder mejor. No con furia. Con claridad. Esa es la diferencia. Y una última cosa, porque sería injusto terminar esta historia sin decirla. Durante mucho tiempo sentí culpa por haberme quedado tanto tiempo. Por haber visto el patrón y haber seguido intentando que las cosas funcionaran. Por haber sido tan razonable durante tanto tiempo. Trabajé esa culpa. Le llevó tiempo irse completamente pero se fue. Lo que la reemplazó no fue el orgullo de haber aguantado sino algo más útil, la comprensión de que quedarse intentando no era debilidad. Era fe. Fe en que las personas pueden cambiar, en que las dinámicas pueden mejorar, en que el trabajo que pones en algo real no es trabajo perdido. Esa fe estaba equivocada en este caso específico. Pero no era vergonzosa. Hay peores cosas que creer demasiado tiempo en las personas que uno quiere. Lo que sí cambié fue esto, aprendí a distinguir entre fe y resignación. La fe actúa, espera cambio, se alimenta de evidencia. La resignación simplemente continúa porque el costo de parar parece demasiado alto. Cuando me di cuenta de que lo que me quedaba ya no era fe sino resignación, me fui. Eso lo hice bien. Y me basta. Gracias por escucharme.